Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Yucañay, estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera Ingeniería Industrial. Y hoy voy a hablar sobre las propiedades de los materiales. Las propiedades de los materiales se puede dividir en 4 partes, en las cuales vemos las propiedades mecánicas, las físicas, químicas y las térmicas. Las propiedades mecánicas se las relaciona cuando en este material se aplica una fuerza. Y en las propiedades físicas se las relaciona, bueno, se hace referencia a las características que tiene un material de acuerdo a su respectivo orden atómico o molecular que lleva consigo este material. Las propiedades químicas se les hace referencia a los procesos que pueden modificar al material con el uso de respectivos químicos. Y las propiedades térmicas, que son el comportamiento del material frente a la presencia del calor que se le aplique. Ahora voy a explicar sobre las propiedades mecánicas y algunas de estas propiedades que tienen. Las propiedades mecánicas. Podemos ver que está la elasticidad, que es una capacidad que tiene un material que puede regresar a su forma original una vez que la fuerza aplicada en el material haya desaparecido, dejándola de deformarla. En cambio, la plasticidad es lo contrario a la elasticidad, ya que ésta conserva la nueva forma que ha tomado de acuerdo a la fuerza aplicada. Esto es opuesto a lo que viene a ser la elasticidad. Y la ductilidad, que es una capacidad que tiene el material para poder estirarse en forma de hilos, ¿no? Como por ejemplo el oro, el aluminio, el cobre, etc. La maleabilidad es una aptitud que tiene un material para poder extenderse en láminas sin romperse, que también son un claro ejemplo de lo que es el oro, el aluminio, etc. La dureza es una posición que ejerce un cuerpo o material al dejarse rayar o penetrar por otro, o también es descrito como la resistencia al desgaste. La fragilidad. La fragilidad en un material es cuando éste se rompe, se vuelve añicos. O sea, se le aplica una fuerza se aplica una fuerza sobre este material y este causa un efecto del cual se rompe, ¿no? La tenacidad. La tenacidad es la resistencia que opone un cuerpo a su rotura cuando éste se ve sometido a esfuerzos lentos de deformación. La fatiga es una deformación que puede llegar a una rotura en donde el material es sometido a cargas variables inferiores a la de rotura, cuando actúan de acuerdo a un cierto tiempo o números de veces determinado. La maquinabilidad es la facilidad que tiene un cuerpo al dejarse cortar por un arranque de viruta, como podemos ver, ¿no? La resistencia a la fluencia es la fuerza que se le aplica a un material para deformarlo sin que recupere su antigua forma al parar de ejercerla, ¿no? Como podemos ver ahí. La resistencia a la tracción o resistencia última se indica la fuerza máxima que se le puede aplicar a un material antes de que se rompa. Y la resistencia a la torsión es una fuerza torsora máxima que soporta un material antes de que pueda romperse. Las propiedades físicas, como podemos ver, está la densidad, el peso específico, la resistencia eléctrica, las propiedades ópticas. En la densidad es una relación entre la masa de una determinada cantidad de un material y su volumen que ocupa. Y esto en el sistema internacional de medidas, la unidad que lleva es kilogramos sobre metros cúbicos. El peso específico es la relación existente entre el peso de una determinada cantidad de material y el volumen que éste ocupa. Y en el sistema internacional de medidas se lo conoce su unidad como newton sobre metros cúbicos, ¿no?
La resistencia eléctrica. Toda sustancia ofrece un mayor o menor grado de oposición al paso de la corriente eléctrica. Esta oposición es la resistencia eléctrica, que define si un material es conductor, semiconductor o aislante térmico. Que esto también lo podemos relacionar con un poco lo que vienen a ser los postes, ¿no? Cómo son de aislante térmico, o sea, aislantes de electricidad. Las propiedades ópticas. Se refiere al comportamiento de los cuerpos cuando la luz incide sobre ellos. Así tenemos lo que son los cuerpos opacos, los transparentes y los translúcidos. Y los opacos son los que absorben o reflejan totalmente la luz, impidiendo que pase a través de ellos, ¿no? Y los cuerpos transparentes son los que transmiten la luz, por lo que permiten ver a través de ellos. Y los cuerpos translúcidos dejan pasar la luz pero impiden ver los objetos a través de ellos. Las propiedades químicas. Encontramos la estabilidad química, la oxidación y la corrosión. La estabilidad química indica la capacidad de un determinado elemento o compuesto químico de reaccionar espontáneamente al entrar en contacto con otro elemento o a descomponerse. O también a lo contrario, ¿no? Para que pueda reaccionar, es necesario una acción exterior, o sea, el calor, el trabajo o elementos químicos activadores. Ahora, la oxidación es cuando se combina con un oxígeno, que esto lo podemos ver relacionado con la química, en el cual un elemento se combina con un oxígeno, ¿no? Se combina un oxígeno y así se experimenta una reacción de oxidación. Aunque la oxidación limita la vida útil de este material, a veces la formación de una capa de óxido en el mismo, depositada en la parte exterior del material, lo protege de una posterior degradación. La mayor temperatura hace que acelere el proceso de oxidación del material. Los materiales susceptibles de ser oxidados y los materiales resistentes a la oxidación, en este caso los materiales susceptibles de ser oxidados son el hierro, los aceros bajos en carbono, cobre y el titanio. Y los materiales resistentes a la oxidación son el oro, plata, aluminio, estaño, cromo. Ahora, ¿qué es la corrosión? Hay a veces una duda sobre esto de oxidación y corrosión. La oxidación es el proceso en el cual se está oxidando el material y la corrosión ya es el resultado total. Entonces, la corrosión es cuando la oxidación se produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas. Se lo denomina a esto corrosión. Y las propiedades térmicas, por último, que podemos ver la dilatación térmica, el calor específico, la temperatura de fusión, conductividad térmica, calor latente de fusión. En la dilatación térmica, la mayoría de los materiales aumentan de tamaño, ¿no? O sea, se dilatan, ¿no? Al aumentar la temperatura, ya que se pueden ser manejables, ¿no? Y podemos transformar cualquier material en un objeto que queramos de acuerdo a la elasticidad, ¿no? Ahora, calor específico. Se lo define como la cantidad de calor que necesita una unidad de masa para elevar su temperatura a un cierto grado. Y la temperatura de fusión es cuando se eleva la temperatura de un sólido. En este se puede producir un cambio de estado, como lo conocemos, lo viene a ser sólido, líquido y gaseoso. Entonces, esto es lo que viene a ser la temperatura de fusión. La conductividad térmica. La conductividad térmica es un parámetro que indica el comportamiento de cada cuerpo frente a la transmisión del calor, es decir, es la intensidad con que se transmite el calor en el seno de un material. Ahora, el calor latente de la fusión es el calor necesario para transformar una unidad de masa del material de estado sólido a líquido. Entonces podemos ver aquí una temperatura de fusión y lo que viene a ser el calor latente de fusión, que son dos estados, ¿no? Bueno, y eso es todo y muchas gracias.